El rugido no fue lo que los despertó. Fue el silencio que vino después. Imagina un instante ese mundo. No hay ciudades, no hay carreteras, no hay ninguna luz artificial que puntúe el horizonte. Solo oscuridad orgánica, caliente y espesa como caldo, interrumpida por el sonido de algo que respira cerca. Algo que no reconoces. Algo que pesa más que cualquier cosa que tu mente podría construir en una pesadilla. El suelo tiembla con cada paso. El aire huele a sangre vieja y a tierra húmeda. Y tú estás ahí, sin nombre, sin historia, sin ninguna ventaja evolutiva que te separe de ser la próxima presa. Este es el planeta Tierra, pero no el que conocemos. Hubo épocas en las que este mundo fue gobernado por formas de vida tan extremas, tan alejadas de todo lo que podemos imaginar, que cuando los primeros científicos comenzaron a desenterrarlas, hubo quienes dudaron de su propia cordura. Hubo quienes pensaron que los huesos eran falsificaciones. Hubo quienes los miraron y sintieron, por primera vez en sus vidas académicas, algo muy parecido al miedo. No un miedo metafórico, miedo real. El tipo de miedo que te recorre la columna cuando entiendes que lo que tienes frente a ti es verdadero, que existió, que caminó sobre la misma tierra donde ahora caminas tú, y que si el tiempo hubiera corrido apenas un poco diferente, ninguno de nosotros estaría aquí para contarlo. Hoy vamos a hablar de esas criaturas, no de todas las que existieron, sino de las que genuinamente perturbaron a la ciencia, las que rompieron esquemas, destruyeron teorías, obligaron a reescribir libros enteros, las que, incluso hoy, después de décadas de estudio, siguen provocando debates acalorados entre especialistas que deberían estar acostumbrados a lo extraordinario y siguen sin estarlo. Si esto ya despertó algo en ti, si ya sientes esa mezcla de fascinación y vértigo que estas historias merecen, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like ahora. Cada gesto de ese tipo nos permite seguir trayendo este tipo de contenido, estas historias que el tiempo enterró y que merecen ser escuchadas. Ahora, quédate, porque esto apenas comienza. Para entender cuán brutales fueron estas criaturas, primero hay que entender el mundo que las produjo. La Tierra tiene aproximadamente 450 millones de años, un número tan grande que la mente humana no puede realmente procesarlo. No de verdad. Podemos escribirlo, podemos pronunciarlo, pero no podemos sentirlo. Lo que sí podemos hacer es aceptar que en ese tiempo la vida no fue lineal, no fue suave, no fue un progreso ordenado de lo simple a lo complejo. Fue una serie de explosiones, extinciones, reinvenciones, catástrofes y milagros que se alternaron con una indiferencia que resulta casi obscena. Hubo momentos en que la vida casi desapareció por completo. El evento de extinción del Pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años, eliminó entre el 90 y el 96% de todas las especies marinas y alrededor del 70% de todas las especies terrestres. El planeta quedó casi en silencio, casi. Y desde ese silencio, la vida volvió. Siempre volvió. Pero no volvió igual. Volvió más extraña, más extrema, más desconcertante. Como si cada extinción masiva fuera una especie de reinicio creativo. Una pizarra limpiada con violencia para que la evolución pudiera intentar algo que nunca había probado antes. El Cámbrico, hace más de 500 millones de años, fue uno de esos momentos de reinvención radical. Y en un período geológico relativamente corto, los océanos primitivos comenzaron a llenarse de formas de vida que no tenían precedente. Cuerpos segmentados, ojos compuestos, apéndices especializados, mandíbulas, conchas,
caparazones. Era como si la naturaleza hubiera abierto un laboratorio y decidido probar todo al mismo tiempo, sin restricciones, sin plantillas previas, sin ningún modelo al que ajustarse. Fue en ese laboratorio y en los que vinieron después, donde nacieron las criaturas que vamos a conocer hoy. Empecemos con algo que vivió en ese mar cámbrico, algo que durante décadas fue el misterio más perturbador de la paleontología y cuyo descubrimiento dejó a los científicos genuinamente desconcertados durante casi un siglo. La criatura se llama Anomalocaris. El nombre significa, literalmente, camarón anómalo. Y la razón de ese nombre es una historia fascinante en sí misma. En 1892, un paleontólogo canadiense llamado Joseph Frederick White-Gibbs excavaba en los lechos de esquisto de Burgess, en la Columbia Británica, cuando encontró un fósil extraño. Era un apéndice. Solo un apéndice, segmentado, curvado, con espinas a lo largo de sus bordes. White-Gibbs lo catalogó como el cuerpo de un camarón primitivo. Un camarón muy raro, eso sí, pero un camarón al fin. Más tarde, alguien encontró otra pieza del rompecabezas, una boca circular con dientes, como un anillo de placas dentadas. La catalogaron como una medusa primitiva. Y luego apareció el cuerpo, grande, aplanado, con aletas laterales que ondeaban para propulsarse. Lo clasificaron como un pepino de mar. 3 organismos distintos, 3 clasificaciones separadas, 3 entradas en 3 catálogos diferentes de la ciencia. Hasta que en 1985, una investigadora llamada Alison Daly, junto a sus colegas, comenzó a reunir todas las piezas. Y lo que vieron entonces cambió todo. No eran 3 organismos, era uno solo. Anomalocaris tenía entre 40 centímetros y 2 metros de longitud, dependiendo del espécimen. Era el depredador dominante de los mares cámbricos. Esos apéndices que parecían camarones eran sus garras frontales, utilizadas para atrapar presas. Esa medusa era su boca, una abertura circular rodeada de placas dentadas, capaz de triturar organismos con concha. Y ese cuerpo ondulante era precisamente eso, el cuerpo completo de un animal que habría dominado a todo lo que se cruzara en su camino. Cuando los científicos terminaron de ensamblar la imagen completa, el silencio en el laboratorio fue elocuente. Aquí estaba el mayor depredador de su era, un animal de diseño completamente diferente a cualquier cosa que existe hoy, un ser que había sido desarmado por el tiempo y catalogado como 3 criaturas distintas, porque nadie había podido concebir que algo así pudiera existir como un todo. La perturbación no fue solo académica, fue algo más profundo, porque Anomalocaris nos recordó que nuestras categorías mentales, nuestras herramientas para clasificar y comprender la vida, son frágiles, que el pasado puede contener formas que literalmente no caben en nuestro vocabulario, pero Anomalocaris no estaba solo en esos mares. El Burgess Shale, ese cementerio de criaturas cámbricas perfectamente preservadas, está lleno de organismos que desafían toda lógica moderna. Ayucigenia, por ejemplo, fue un gusano pequeño con espinas dorsales y tentáculos que los científicos dibujaron al revés durante décadas. No en sentido figurado. Literalmente lo publicaron boca abajo durante 20 años, porque nadie podía determinar cuál era la parte superior y cuál la inferior. Cuando finalmente lo corrigieron, la imagen que emergió era igualmente desconcertante. Un tubo orgánico con patas rígidas y apéndices blandos que parecía diseñado por alguien que nunca había visto un animal.
Lo perturbador de estas criaturas no es solo su apariencia, es lo que revelan sobre la contingencia de la vida. Si el Cámbrico hubiera tomado otro camino, si algunas de estas líneas evolutivas hubieran prosperado en lugar de extinguirse, el planeta hoy podría estar dominado por organismos tan radicalmente diferentes de nosotros que no podríamos reconocerlos ni como vida. Avancemos en el tiempo. Dejemos el océano Cámbrico y movámonos hacia un período que muchos consideran el más violentamente extraño de la historia animal, el Devónico tardío. Y hace aproximadamente 380 millones de años, los mares del Devónico no eran los mares cámbricos. Eran más profundos, más ricos, más articulados. La vida había tenido cientos de millones de años adicionales para especializarse, para construir formas más elaboradas, para desarrollar nuevas estrategias de supervivencia. Y en esos mares vivió algo que, cuando fue descubierto y reconstruido, provocó que varios científicos tuvieran que sentarse y simplemente procesar lo que tenían frente a ellos. Se llama Dunkleosteus terrelli, y su nombre debería ser más conocido que el de muchos monstruos de la ficción, porque ningún escritor de fantasía habría podido inventarlo. De Dunkleosteus era un pez. Pero decir que era un pez es como decir que una bomba nuclear es un dispositivo térmico. Técnicamente correcto. Fundamentalmente insuficiente. Tenía entre 6 y 10 metros de longitud. Era uno de los peces con mandíbula más grandes que jamás han existido. Pero lo que lo distinguía, lo que hacía que los paleontólogos que trabajaban con sus fósiles se detuvieran y guardaran silencio, era su cabeza. La cabeza de Dunkleosteus estaba recubierta por placas de hueso fusionado, como una armadura natural. No tenía dientes en el sentido convencional. Tenía placas óseas afiladas que actuaban como cuchillas. Esas placas eran autoafilantes, y lo que significa que el desgaste de una contra la otra las mantenía perpetuamente cortantes. Era, en esencia, una guillotina biológica que se afilaba a sí misma, pero lo más perturbador fue lo que los estudios biomecánicos revelaron décadas después de su descubrimiento. La fuerza de mordida de Dunkleosteus ha sido estimada en varios miles de newtons, comparables a las fuerzas ejercidas por los cocodrilos modernos más grandes. Pero a diferencia de un cocodrilo, Dunkleosteus podía abrir su mandíbula en menos de 50 milisegundos. 50 milisegundos. La velocidad de apertura creaba un vacío de succión tan poderoso que literalmente aspiraba a sus presas hacia su boca antes de que pudieran reaccionar. No cazaba, no atacaba, succionaba y guillotinaba en una fracción de segundo. Los científicos que modelaron esta mecánica por primera vez hicieron una pausa incómoda, porque lo que tenían frente a ellos era un sistema de depredación prácticamente perfecto para su entorno. Armadura propia, armas autoafilantes, velocidad de ataque que hacía imposible la evasión. Dunkleosteus no era una anomalía. Era la conclusión lógica de millones de años de presión evolutiva apuntando hacia un depredador sin igual. Y luego desapareció. Como casi todo lo que habitó el Devónico, desapareció en una de las extinciones masivas que puntúan la historia de la vida con una brutalidad indiferente. Hubo también criaturas que no eran solo brutales en términos de depredación, sino brutales en términos de existencia. Brutales en lo que su escala misma significaba para el mundo que habitaban. Si en algún momento de esta narración sientes que quieres pausar y compartir esto con alguien que también amaría escucharlo, este es un buen momento para hacerlo.
Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada suscripción nos dice que estas historias importan, que el pasado merece ser excavado y narrado con el cuidado que merece. Hablemos ahora de Megalodón. Sí, el tiburón. El que todos conocen por nombre, aunque pocos entienden de verdad. Carcharodon megalodon. O, según clasificaciones más recientes, Otodus megalodon. Vivió desde hace aproximadamente 20 millones de años hasta hace aproximadamente 3 millones y medio, lo cual significa que Megalodón existió durante un período de tiempo enormemente mayor que el que lleva el Homo sapiens sobre la Tierra. Nosotros llevamos aproximadamente 300.000 años. Megalodón duró 16 millones. Sus dientes, que son casi todo lo que queda de él, porque los tiburones tienen esqueletos cartilaginosos que rara vez se fosilizan, pueden medir hasta 17 centímetros. Para poner eso en perspectiva, el diente más grande de un gran tiburón blanco moderno raramente supera los 8 centímetros, y los dientes de Megalodón duplican eso con facilidad. Las estimaciones de su tamaño varían y han sido un campo de batalla científico durante décadas. Las proyecciones más conservadoras lo ubican entre 15 y 18 metros. Las más generosas alcanzan los 20 metros. Un animal de 20 metros de longitud en el océano es algo que literalmente redefine lo que significa el océano como entorno. Pero lo que perturbó a los científicos no fue solo el tamaño, fue el comportamiento que comenzaron a inferir de las evidencias. Los fósiles de ballenas del Mioceno y el Plioceno muestran marcas de mordida que corresponden exactamente al perfil dental de Megalodón. Y esas marcas revelan algo inquietante. Megalodón no atacaba a las ballenas por cualquier parte. Las marcas más frecuentes aparecen en las aletas, en las colas, en los laterales del tórax, lo cual sugiere una estrategia de cacería deliberada, orientada a inmovilizar a la presa antes de consumirla. No era un ataque caótico de oportunidad. Era una táctica, un tiburón de 15 metros, con una estrategia de cacería sofisticada, dirigida a las criaturas más grandes del océano. Cuando los primeros modelos de este comportamiento fueron publicados, los investigadores eligieron las palabras con cuidado. Pero la palabra que no usaron, la que flotaba implícita en los márgenes de sus papers, era una sola: inteligencia, o algo funcionalmente equivalente a ella. Pero quizás ninguna criatura en la historia de la paleontología generó tanto desconcierto emocional como la que vino después. Porque ésta no vivía en el océano, ésta caminaba, ésta respiraba el mismo aire, ésta dejó huellas en el mismo suelo. Arthropleura, un miriápodo emparentado con los milpiés modernos. Pero decir que Arthropleura era un milpiés es como decir que un portaaviones es un barco. Vivió hace aproximadamente 300 millones de años, durante el Carbonífero, en un mundo que era radicalmente diferente al nuestro. Los niveles de oxígeno en la atmósfera eran significativamente más altos que los actuales, lo que permitía que los insectos y otros artrópodos alcanzaran tamaños que hoy serían fisiológicamente imposibles. Los bosques eran de helechos gigantes y árboles de escamas. Los pantanos cubrían vastas extensiones de lo que hoy son los continentes. Era un mundo verde y húmedo, caliente, lleno de vida articulada. Y por ese mundo se movía Arthropleura. Podía alcanzar 2,5 metros de longitud. Tenía decenas de segmentos, cada uno con sus propias patas. Era, en términos crudos, un milpiés del tamaño de un automóvil compacto.
Cuando las huellas fósiles de Arthropleura fueron encontradas por primera vez en el siglo XIX, los geólogos que las descubrieron pensaron que eran marcas de carretas o de algún proceso geológico desconocido. No podían concebir que un animal pudiera haberlas dejado. Cuando se estableció que eran huellas biológicas, hubo una búsqueda urgente de los restos del organismo que las había producido. Y cuando esos restos emergieron, graduales y fragmentados, la imagen que se fue ensamblando generó una incomodidad que la ciencia rara vez admite en sus publicaciones. Arthropleura no era un depredador activo, según las evidencias actuales. Era probablemente herbívoro o detritívoro, alimentándose de plantas y materia orgánica en descomposición, lo cual, en cierto sentido, hace que sea aún más perturbador, porque significa que ese tamaño monstruoso no fue una respuesta a la necesidad de cazar. Fue simplemente lo que la vida hizo cuando tuvo el oxígeno suficiente y el tiempo necesario. Fue un experimento de escala por el simple hecho de que la escala era posible. Los entomólogos modernos, personas acostumbradas a trabajar con insectos y artrópodos, que deberían tener un umbral de perturbación más alto que el promedio, han descrito la reconstrucción de Arthropleura como algo que activa respuestas viscerales, incluso en el contexto académico. Hay algo en el diseño segmentado, demultiplicado hasta dimensiones que el cerebro humano no asocia con la vida articulada, que dispara alarmas atávicas. Alarmas que vienen de muy atrás en nuestra historia evolutiva. Avancemos. Sigamos moviéndonos hacia adelante en el tiempo, pero también hacia arriba, fuera del agua y la hojarasca, hacia el cielo. El pterosauria. Los pterosaurios no eran dinosaurios, aunque vivieron junto a ellos. Eran reptiles voladores, el primer grupo de vertebrados en desarrollar el vuelo activo. Y algunas de sus especies alcanzaron dimensiones que todavía generan debate sobre los límites físicos del vuelo. Quetzalcoatlus northropi. El más grande de todos. Un pterosaurio del Cretácico tardío, y del período que vio también los últimos días de los dinosaurios no aviares. Quetzalcoatlus era enorme, de una manera que resulta difícil de articular. Su envergadura se ha estimado en entre 10 y 12 metros. 12 metros. La envergadura de un avión de pasajeros pequeño. Pero Quetzalcoatlus no era solo alas. Era un cuerpo, un cuello extraordinariamente largo, una cabeza con una cresta prominente y un pico alargado. De pie en el suelo, con las alas plegadas, habría alcanzado la altura de una jirafa moderna. Cuando los primeros fragmentos de Quetzalcoatlus fueron encontrados en 1971 en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, los paleontólogos que los examinaron pasaron un tiempo considerable simplemente verificando las mediciones. No porque dudaran de sus instrumentos, sino porque las implicaciones de lo que estaban midiendo eran tan extremas que la precaución parecía lo único razonable, porque Quetzalcoatlus volaba, o eso se infiere de su anatomía, y si volaba, eso planteaba preguntas que la biomecánica moderna todavía no ha resuelto completamente. Un animal de esas dimensiones, con la física del vuelo tal como la entendemos, debería ser demasiado pesado para elevarse. Y, sin embargo, la evidencia sugiere que no solo se elevaba, sino que era posiblemente capaz de vuelo sostenido a grandes alturas y distancias. Algunos modelos sugieren que Quetzalcoatlus podría haber aprovechado corrientes térmicas para volar durante días sin necesidad de batir las alas, alcanzando velocidades
de hasta 120 kilómetros por hora y altitudes de decenas de miles de pies. Otros investigadores han cuestionado si era capaz de volar en absoluto, argumentando que quizás era predominantemente terrestre, y eso, precisamente eso, la incertidumbre, es lo que más perturbó a los especialistas, porque con Quetzalcóatlus la ciencia llegó a los límites de lo que puede inferirse de los huesos y comenzó a verse forzada a admitir que hay cosas que simplemente no sabe. Un animal real que existió, cuyo tamaño es verificable, cuyo comportamiento sigue siendo, en aspectos fundamentales, un misterio. Y luego están los que perturbaron no por su tamaño, sino por su combinación de rasgos, por ser el tipo de criatura que parece diseñada específicamente para maximizar el miedo. Sarcosuchus imperator, el supercocodrilo. Un cocodrilo del Cretácico temprano que habitó lo que hoy es el norte de África, hace aproximadamente 110 millones de años. En aquel tiempo, esas regiones eran cuencas fluviales extensas y pantanosas, llenas de peces gigantes y dinosaurios que se acercaban a beber. Sarcosuchus medía alrededor de 12 metros. Pesaba estimativamente entre 8 y 10 toneladas métricas. Su hocico era más largo y ancho que el de cualquier cocodrilo moderno, y en la punta tenía una estructura bulbosa, llamada bulla, cuya función exacta se debate todavía. Algunos proponen que mejoraba el sentido del olfato, otros que servía para amplificar vocalizaciones. Pero lo que verdaderamente perturbó a los investigadores que estudiaron sus restos fue el análisis de las marcas de desgaste en sus dientes y la estructura de su mordida. Sarcosuchus no solo podía cazar peces. La biomecánica de sus mandíbulas indica que era perfectamente capaz de emboscar y someter a dinosaurios medianos, incluso a algunos grandes. Imagina la escena. Un dinosaurio herbívoro, enorme por estándares actuales, se acerca al borde de un río. El agua está quieta. No hay señales de peligro. Y entonces, algo que pesa 10 toneladas, que estaba completamente inmóvil en el agua opaca, explota hacia arriba con una velocidad que su tamaño hace incomprensible. No hay evasión posible. No hay tiempo para reaccionar. Solo el impacto, las mandíbulas, el peso. Paul Sereno, el paleontólogo que lideró los equipos que describieron a Sarcosuchus en detalle a principios de los años 2000, describió el momento del descubrimiento con una honestidad poco común. Dijo que había algo en los fósiles, en el volumen puro del animal, y en lo que ese volumen implicaba sobre su comportamiento, de que hacía difícil mantener la distancia científica habitual. Que había un momento en que te dejabas de preguntas académicas y simplemente te quedabas ahí, procesando lo que el mundo fue capaz de producir. Hubo también criaturas que perturbaron, no por su tamaño o su ferocidad, sino por lo que revelaron sobre los límites del concepto mismo de animal. Tulimonstrum gregarium, el monstruo de Tuli, un organismo del Carbonífero, hace 300 millones de años, encontrado en los depósitos de Mason Creek, en Illinois. Fue descubierto en 1958 por un coleccionista aficionado llamado Francis Talley, que lo llevó al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los científicos del museo lo miraron, hicieron preguntas y luego admitieron algo que la ciencia raramente admite. No sabían qué era, no qué especie, no qué género, no qué familia, ni siquiera qué filo. No podían ubicarlo dentro de ninguna categoría conocida del reino animal. Tulimonstrum tenía un cuerpo alargado y blando, terminado en una aleta caudal bilobulada. A lo largo de su cuerpo había una barra transversal con los ojos en los extremos, como antenas con globos oculares.
y de su parte delantera emergía una probóscide, un apéndice largo y flexible con mandíbulas en la punta. Como si la naturaleza hubiera tomado partes de un calamar, de un pez, de un caracol y de algo que no tiene nombre, y las hubiera ensamblado sin preocuparse por la coherencia. Durante décadas, Tullimonstrum fue clasificado oficialmente como un invertebrado de filo incierto. El estado de Illinois, con un humor que solo puede apreciarse con distancia, lo adoptó como su fósil estatal oficial. El monstruo más desconcertante de la paleontología americana, convertido en símbolo institucional de un estado. Las investigaciones modernas han intentado resolverlo. Un estudio de 2016 propuso que Tullimonstrum era en realidad un vertebrado, un animal con notocordio, emparentado con las lampreas. Otro estudio publicado años después cuestionó esa conclusión. El debate continúa, y eso, de nuevo, es lo que más perturba. Que un organismo real, o que vivió durante millones de años con suficiente éxito para dejar fósiles en abundancia, todavía no tenga un lugar claro en el árbol de la vida que compartimos. Llegamos ahora al momento que no puede deshacerse, al punto en que la historia de estas criaturas toca algo que no es solo historia natural. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. El cráter resultante, el cráter Chicxulub, tiene más de 180 kilómetros de diámetro. En cuestión de horas, la onda de choque devastó continentes. En cuestión de días, el polvo y los sulfatos lanzados a la atmósfera comenzaron a bloquear la luz solar. Las temperaturas globales colapsaron. Las plantas murieron. Los herbívoros murieron. Los carnívoros murieron. Aproximadamente el 75% de todas las especies que existían en la Tierra, en ese momento, se extinguieron. Entre ellas, todos los dinosaurios no aviares. Entre ellos, Tyrannosaurus rex, el mayor de los depredadores terrestres del Cretácico. Entre ellas, Mosasaurus, el reptil marino que dominaba los mares del Cretácico final, con una eficiencia que habría dejado a Dunkleosteus sin presas competidoras. El mundo que emergió de esa catástrofe era irreconocible, quieto, vacío de las formas dominantes que lo habían habitado durante más de 150 millones de años. Pero en los márgenes de ese mundo silencioso, algo pequeño y peludo seguía moviéndose. Los mamíferos, reducidos durante el Mesozoico a existir en los intersticios, en las grietas, en las noches mientras los reptiles dominaban el día, de repente tenían un mundo vacío frente a ellos. Y lo que hicieron con ese mundo es lo que llevó, en última instancia, a que estés escuchando esto ahora. El punto de no retorno no fue el asteroide. Fue el silencio que vino después. La ventana que se abrió cuando todo lo que había dominado simplemente ya no estaba. Lo que estas criaturas construyeron, o más precisamente, lo que la naturaleza construyó a través de ellas, fue una demostración de posibilidades, de lo que la vida puede hacer, dado el tiempo suficiente, los recursos suficientes y la presión evolutiva correcta. Anomalocaris mostró que la complejidad puede surgir de manera tan radical que ni siquiera podemos reconocerla como un todo cuando la vemos fragmentada. Dunkleosteus mostró que la perfección depredadora tiene límites definidos solo por la extinción, no por la competencia. Arthropleura mostró que el tamaño no tiene restricciones intrínsecas,
solo limitaciones ambientales que pueden cambiar. Un megalodón mostró que la inteligencia táctica, o algo funcionalmente equivalente, puede evolucionar en formas que no tienen nada que ver con las nuestras. Quetzalcóatlus mostró que hay fronteras físicas que la vida alcanza, toca y cruza de maneras que nuestra ciencia todavía no comprende del todo. Sarcosuchus mostró que el terror más eficiente no viene del ataque directo, sino de la espera perfectamente calculada. Y Tulimonstrum mostró algo más perturbador todavía, que puede haber formas de vida completamente ajenas a nuestras categorías mentales, y que esas formas existieron, prosperaron y desaparecieron sin que tengamos todavía el vocabulario para describirlas. Cada una de estas criaturas perturbó a los científicos que las descubrieron, no porque fueran fantasías, sino porque eran reales, porque la realidad demostró ser más extrema, más extraña, más inabarcable que cualquier cosa que la imaginación hubiera producido. Y aquí está la pregunta que vale la pena hacerse al final, la pregunta que estas criaturas formulan sin palabras desde las piedras donde quedaron encerradas. Si la vida fue capaz de todo esto, de Anomalocaris y Dunkleosteus, de Arthropleura y Megalodón, de Quetzalcóatlus y Sarcosuchus, de Tulimonstrum, si la naturaleza produjo todo eso de manera ciega, sin plan, sin intención, solo mediante el mecanismo absurdamente simple de que lo que sobrevive se reproduce y lo que no sobrevive desaparece. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de la vida en su conjunto? ¿Qué nos dice sobre los límites de lo posible? ¿Y qué nos dice sobre nosotros mismos, que somos el producto de esa misma historia, esa misma secuencia de catástrofes y reinvenciones, esa misma cadena de supervivientes que llegaron a existir solo porque algo más no sobrevivió? Somos el último eslabón de una cadena que comenzó en esos mares cámbricos. Somos el resultado de cada extinción que no nos alcanzó, de cada asteroide que cayó en un lugar y no en otro, de cada especie que murió para que otra pudiera prosperar y llegar, después de millones de años de prueba y error brutales, a algo que se sienta frente a una pantalla y sienta curiosidad sobre las criaturas que vinieron antes. Eso es extraordinario, y eso quizás es lo más perturbador de todo, porque el pasado no es un lugar distante, es el suelo sobre el que estás parado, es la razón por la que estás aquí, y estas criaturas, estas formas que asustaron a los científicos que las desenterraron, son parte de tu historia. Son parte de la historia de todo lo que alguna vez tuvo la audacia de estar vivo. Si llegaste hasta aquí, significa que amas este tipo de viaje, el que va más atrás de lo que la memoria puede alcanzar, el que desentierra lo que el tiempo enterró y lo trae de regreso con toda su extrañeza intacta. Si es así, suscríbete al canal ahora, deja tu like en este video y cuéntanos en los comentarios cuál de estas criaturas te pareció más impactante. Tu participación es lo que hace posible que sigamos excavando estas historias y trayéndotelas. Nos vemos en la próxima.